Bueno, en este módulo vamos a aprender sobre las preguntas comunes que un ética hacker debe saber a la hora de hacer un reconocimiento en una compañía. Son preguntas que cualquier persona quizás con poquito conocimiento podría conseguir la información de las mismas. Así que el primer punto sería quién es la empresa a la cual se le va a hacer análisis. Y comento, siempre voy a estar hablando a nivel de ética hacker, pero recuerde que estas mismas preguntas son las que utilizan los hackers a la hora de hacerle un reconocimiento a una compañía. ¿Ok? La primera sería quién es la empresa o cuál sería el objetivo. En este caso, ética hacker sería quién es la empresa. Pensando como un hacker sería cuál sería la víctima. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cuál es la página de internet de la empresa? Esto es importante porque dentro de la página de internet podemos conseguir mucha, pero mucha información. Por ejemplo, a qué se dedica la compañía, qué es lo que hace, información de contacto, teléfonos, números de fax, cuentas de email, en fin, un montón de información, una gran cantidad de información que se puede conseguir a través de la web. ¿Ok? ¿Cuál es el IP externo de los servidores? Esto se consigue realmente haciendo un ejercicio básico, quizás dándole un pin a lo que es la dirección de internet. Eso lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. ¿Quién es el proveedor del rango de del IP externo? Esto se utiliza para saber dónde está ubicado el web server. Se utiliza mucho, como por ejemplo, si yo quiero evaluar si el servidor está localmente en la oficina o si se encuentra en un hosting server externo que sea alquilado. Muchas compañías alquilan servidores externos para guardar sus páginas de internet y esto se evalúa. Así que para hacer esto, un pequeño ejercicio que voy a estar haciendo un poquito más adelante a través del PIN, puedo saber entonces a quién le pertenece el IP y ahí identifico en dónde está localizado el web server, por ejemplo. Bien, ¿quiénes son los empleados de la empresa? Esto usted lo podría saber quizás llamando a la empresa, evaluando las estructuras o simplemente navegando por la página de internet donde muchas veces las compañías colocan la cantidad de sus empleados o los nombres de sus empleados para darle más posición a la empresa. ¿Ok? Queremos saber cuál es la ruta de IP hacia los servidores. Esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque usted como analista de seguridad debe saber por dónde pasa la comunicación hasta llegar a los servidores. ¿Cuáles son las cuentas de email de la compañía? También es importante saber qué aparece en Google relacionado con la empresa. Por ejemplo, usted podría escribir el nombre de la empresa y conseguir la información quizás en foros, quizás en redes sociales o hasta en la misma página de la empresa. Muchas de ellas tienen hasta Twitter, por ejemplo, Facebook, en fin. Ok, ahora hay un detalle. Hay una técnica que muchos analistas de seguridad utilizan y es escribir el email de algún empleado en el buscador de Google. Usualmente cuando usted escribe eso, y a lo mejor usted lo puede hacer, usted haga este ejercicio, escriba su email en Google y usted quizás verá mucha información relacionada con usted que usted quizás no sabe que está publicada. Así que tenemos que tener mucho cuidado sobre la información que colocamos en internet. ¿Por qué? Porque muchos buscadores la pueden indexar y otras personas podrían conseguir información clasificada que no debería estar disponible en la red. ¿Ok? Bien, entonces, aparte de esto, tenemos que saber si la empresa tiene cuentas en redes sociales. Muchas empresas, a nivel de mercadearse mejor, abren cuentas en redes sociales para tener muchos amigos y muchos contactos. La situación sobre esto es que cuando una compañía crea un portal de redes sociales o pasa a ser parte de una red social, lo que quiere ser es, pues la palabra lo dice, ser más social, conocer más personas, hablar quizás del tú a tú entre una persona o un grupo de fans hacia una compañía. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, las compañías son manejadas por empleados. Los empleados colocan información y si los empleados no están bien orientados, podrían colocar información de más dentro de una red social. Referente a las fotos que se colocan en una red social, usted debe tener mucho cuidado como analista de seguridad. ¿Por qué? Porque muchos atacantes se dejan llevar por las fotos y lo menos que observan realmente es la zona principal. Por ejemplo, un individuo. Mucha gente a nivel de seguridad lo que hace es que evalúa que está la persona ahí o un equipo y mira lo que está detrás de esa persona. Y así pueden tener una idea a nivel de reconocimiento qué es lo que tiene la compañía o qué tipo de estructuras de comunicación, servidores, archivos, computadoras, equipos se ven detrás del objetivo principal que sería la persona, pero en todo caso detrás de la foto. Bien, ahora tenemos que analizar si la compañía tiene algún cuadro telefónico, tiene access point, si hay oficinas externas
dentro de su, por ejemplo, si la oficina es en Cabo Puerto Rico, por ejemplo, que es donde está mi oficina, si hay oficinas externas, por ejemplo, en otros pueblos o en otros países, usted debe evaluar también eso. ¿Ok? Si puede tener acceso a algunos ex empleados de la compañía. Esto de los ex empleados de una compañía, tenemos un detalle, y es que un empleado que estuvo disgustado con alguna compañía podría brindar información adicional a algún atacante, o a lo mejor publicó información adicional en un foro, en una red social, en una cuenta, por ejemplo, de Twitter o lo que fuera, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando una empresa tiene empleados o personas que ya no trabajan en la misma y tienen información importante, el sistema de análisis de seguridad de esa compañía tiene que evaluar qué información está afuera y cómo pueden protegerse con esa información. Por ejemplo, bloqueando cuentas de acceso, eliminando cuentas de email, bloqueando o cambiando los códigos de acceso al sistema. O sea, son protocolos que se deben llevar a cabo en una compañía, y usted, como analista de seguridad o ética hackers, debe entonces realizarlo. ¿Por qué? Porque si esta persona tiene malas intenciones hacia una compañía, se podría convertir en lo que sería un hacker, entrar a la compañía a nivel de sistemas, entrar a los servidores, y quién sabe si borrar información confidencial o importante. ¿Ok? Tenemos que evaluar también si los servicios de IT son ofrecidos internamente por los mismos empleados o si es externo. Saber si la empresa es familiar, si hay amigos, si hay socios externos. Eso se evalúa en toda la estructura a nivel de jerarquía de una compañía. Y usted me dice, ¿por qué hay que hacer esto? ¿Por qué tenemos que evaluar esta información? Bueno, realmente hay que evaluar toda la información pertinente, porque si usted tiene como centro la compañía todos los posibles accesos, socios, amigos, compañeros de trabajo, cuentas de email, páginas de internet, servidores, cuadros telefónicos, todos esos son accesos adentro de la compañía. Usted debe evaluar todo ese perímetro. ¿Para qué? Para saber dónde bloquear los accesos, saber qué información está siendo publicada y debe ser corregida. La idea de todo esto es proteger toda el área completa a nivel de seguridad. Recuerde, hay mucha información que es publicada en internet sobre millones y millones y millones de compañías. Los IP son públicos, ¿ok? Una persona puede saber en segundos cuál es el IP del servidor de cualquier compañía. ¿Por qué? Porque sencillamente, para que la comunicación pueda existir, tienen que estar los IP. Quiere decir es que una persona con poquito conocimiento podría conseguir un IP, hacerle un escaneo y saber si hay puertos abiertos, o si no hay puertos abiertos, saber si hay algún servicio corriendo. Y esto lo hace a través del IP. Ok, ahora voy a hacer unos ejercicios en este momento para que usted los practique en su hogar. Importante, estos ejercicios son bien sencillos, pero son muy importantes. Referente a las preguntas comunes, estas preguntas se desarrollan en un documento que es parte de tu informe de seguridad. Quiere decir que si usted es realmente un ética hacker o se va a dedicar al campo de la profesión, consiga, por ejemplo, una libreta, o hágalo en Microsoft Word o en algún editor de texto, y conteste estas preguntas una por una relacionado con su objetivo. Por ejemplo, si usted tiene un cliente y usted quiere evaluar la estructura y la seguridad de este cliente, pues conteste esta pregunta en un documento, y así va a tener un perfil mayor a la hora de hacer un análisis de seguridad. Ok, bien, yo voy a hacer unos ejercicios sencillos, como por ejemplo buscar las rutas de comunicación de un IP, saber cuál es el IP de una página, saber cuál es el servidor, el web server que está corriendo una página en específico, evaluar la información de un registrante o de una persona que compró un dominio. Eso lo vamos a estar viendo en estos ejercicios. Así que pendiente al próximo módulo para que vea cómo se hace este procedimiento. Así que nos veremos en el próximo. Muchas gracias.